En fin, me suena Mike Oldfield a himno absolutamente milenario, a músicas y notas que expresan exactamente todo esto que yo no sé contar con palabras. Vamos a irnos directamente, amigos, a otra historia. Una historia maravillosa, también terrorífica, que ocurrió en Málaga y que viene perfectamente para todo lo que os digo. Cuando eso que es inconcebible ocurre, cuando con la mente ordinaria, rutinaria y absolutamente mecánica y lógica que nos construyen, pensamos que no puede ser, pensamos que hay que estar loco. Hasta la locura es un misterio. Por ejemplo, ¿os imagináis la aparición de uno de estos seres extraños, pero dentro de un casco urbano, dentro de un lugar atemorizando a los vecinos? Sí, una especie de fantasma, de criatura, más bien de criatura. Como íbamos de casos bizarros y extraños y raros, increíbles, os voy a contar una cosa que salió en todos los periódicos. Le llamaron monstruo, le llamaron ser extraordinario, raro, incomprensible y amenazador. Año 66. Los periódicos andaluces y los periódicos de sucesos lo sacaron. Había una fotografía de una mujer que señalaba una ventana. Yo he estado delante de esa casa, una casa vieja, de una zona humilde. Esas extensiones de los patios interiores, ¿verdad? Patios interiores viejos, patios interiores donde por rendijas, por ventanas se puede observar lo discreto, lo secreto. Y a veces puede aparecer una sombra que no es de un vecino, una sombra que parece de otro mundo. No es el único caso, pero en esta ocasión las personas tuvieron auténtico terror. E interesa no solo la observación, sino el terror que se va reproduciendo por todo el bloque de pisos. Una casa, sí, una casa llena de miedo. Un vecindario ahogado por el miedo. Y una cosa, repito, absurda. Diego Marañón eligió este caso, porque también le gusta lo bizarro, porque también a veces hay que dejarse de cosas más o menos lógicas. Hay que ir al meollo de lo absolutamente estrambótico. Ha intentado reflejar precisamente eso, lo que vivió aquella vecindad humilde, con algún policía entre ellos, con nombres y apellidos, y ha logrado darle su toque, dramatizarlo. El equipo de producción ha hecho el resto, con Mariano Revilla a la cabeza. Esto ocurrió años 60, imaginaos, un día como otro cualquiera, una gente obrera, humilde, y pasa algo que no sabemos qué es, que podemos esbozar una sonrisa, pero que ellos, os lo aseguro, mientras vivan, quizá alguno está escuchándonos, nunca podrán olvidar. La cadena SER presenta El espanto de Capuchinos. Un sol de justicia caía sobre los muros encalados del malagueño barrio de Capuchinos. En el número 23 de la calle Alta, Trinidad Gómez se afanaba en terminar las labores domésticas. Desde la ventana de la cocina, la humilde ama de casa tenía una vista privilegiada del constante ir y venir de sus vecinos en aquel sofocante día de verano. Trini, eso huele que alimenta. Hola, María. Llevo toda la mañana picando la carne. Entre eso y la colada ya se me ha ido mediodía. Hace nada que han sonado a las 12:30 en el reloj de la plaza. ¿Qué me dices? Pues yo no lo he oído. Y todavía tengo que acabar de hacer las camas y tender la ropa. Ya nos veremos. Oye, espera. ¿Te puedo dejar un momentito a la niña? Tengo que acercarme hasta la mercería y Antonio no está en casa. Claro, mujer. Yo estoy esperando también a mis chicos. Así me hace compañía hasta la hora de comer. ¿Vas a tardar mucho? No creo. Venga, Ana, sube. Te quedas con Trini un rato. Trinidad sentía un gran cariño por aquella pequeña. Le gustaba ver en sus inquietos ojos la curiosidad por todo lo que le rodeaba. Hola, Trini. ¿Qué haces? Hola, corazón. Qué guapa estás hoy. Ven conmigo. Vamos a tender esto al patio de atrás, que con este día se va a secar todo en un santiamén. Mira, tú coge esa caja de pinzas. ¿Esta? Esa. Y cuando te las pida me las vas dando una a una, ¿vale? Verás qué rápido terminamos así.
Enfrascada en la tarea, Trinidad se extrañó cuando al volverse para pedirle otra pinza a la niña, se encontró con la caja tirada y con su contenido desperdigado por el suelo. La pequeña se había esfumado. La pesadilla estaba a punto de comenzar. ¿Ana? ¡Ana! ¿Dónde estás? No te escondas. ¡Ana! Ana, cariño. ¿Qué haces en la cocina? ¿Pero cómo se te ocurre darme esos sustos? Trinidad cubrió con rapidez los escasos metros que le separaban de la estancia donde minutos antes se encontraba preparando la comida. Pero la niña no estaba. De pronto, el aire de la cocina se había tornado nauseabundo. Era un olor a podrido que lo inundaba todo. ¿Pero dónde estás? ¿Te has metido en la despensa? La mujer abrió la puerta del armario. Pero tampoco estaba allí. Al cerrar de nuevo, el terror se adueñó de su alma. Había alguien más en aquella habitación. La mujer, paralizada por el miedo, acertó a distinguir una figura acurrucada, de 1 metro de altura y recubierta de pelo. Era algo tan espantoso que Trinidad notó cómo se le aceleraba el corazón, al tiempo que un frío helador le congelaba la espalda. Había sorprendido a algo horrible. En la cabeza, desproporcionada para su tamaño, resaltaban 2 ojos enormes, brillantes y amenazadores, que la escrutaban, que la miraban fijamente. Trinidad permaneció paralizada como un maniquí. El ser elevó sus largos brazos y se abalanzó sobre ella. La mujer, en un acto reflejo para escapar del monstruo, corrió por el pasillo. Durante aquellos interminables segundos, una sola idea poblaba su ánimo. ¿Y si la niña no había tenido la oportunidad de huir? ¡José! ¡José! ¡Abre, José! ¡Por el amor de Dios, abre! ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Qué tienes? Está en casa. En mi casa. Está allí abajo. ¡Es un demonio! ¿Pero quién? ¿Qué has visto? Habla despacio. Estaba allí. Te lo juro, no sé qué era. Parecía un espanto. José Santana, de profesión guardia urbano y vecino del edificio, comprendió que Trinidad se encontraba en estado de shock. Sin entender qué estaba ocurriendo, hizo pasar a la mujer a su casa y con toda la cautela del mundo comenzó a descender, escalón a escalón, los peldaños que le separaban del primer piso. A pesar de ser hombre fornido, José sintió la conocida punzada del miedo, pero un miedo diferente a los muchos que había sentido en su vida. El descenso de aquella escalera se le hizo eterno. Aferrado a una barra de hierro, el señor Santana penetró en la oscuridad del rellano. Una negrura completa que tanteó con su recia defensa. ¡Un monstruo! ¡Está ahí! ¡Miradlo! ¡Está ahí mismo! ¡Es un monstruo! El corazón de José sintió alivio al intuir que el inesperado intruso se encontraba ya en el exterior del edificio. Descendió por la escalera a toda velocidad y, sudando a causa del asfixiante calor, llegó al portal para comprobar que el grupo de gente que se arremolinaba en la puerta acababa de tener un encuentro con lo mismo que Trinidad le había intentado describir momentos antes. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué habéis visto? Que alguien me explique lo que está pasando. ¡Un monstruo, José! ¡Lo juro! No es un animal. Eso ha tenido que salir del mismísimo infierno. Nunca había visto nada igual. Estaba allí. Pero os habéis vuelto locos. ¡Un espanto! ¡Allí! No nos volvamos locos. A lo mejor es un mono fugado del circo. O un reclamo para la película de los cines del Paseo de la Alameda. Que no. Que eso tampoco es un hombre. Es algo muy raro. Se ha metido detrás del muro. ¡Mira! Ahí está otra vez. Está trepando al tejado. ¡Miradlo! Pero... ¿de dónde?
¿De dónde ha salido eso? La criatura, cubierta con una gruesa capa de pelo marrón, se movía con una rapidez inhumana. La muchedumbre observaba boquiabierta desde el ventanal del patio interior cómo aquel ser se deslizaba por los tejados del barrio. ¡El condenado es rápido! Apenas puedo seguirlo con la mirada. El desangelado patio interior de aquella comunidad estaba siendo testigo de algo insólito. Al llegar a una gran pared, el ser empezó a trepar casi en vertical, desafiando a toda lógica. ¡Mira! ¡Mira lo que hace ahora! ¡No pierdas de vista, Domingo! ¡No mueve las piernas! ¡No corre! ¡Mirad! ¡Está flotando! ¡Va por José! ¿Pero qué estás haciendo, José? ¡No seas loco! José, quizá recordando su añejo valor y tantas correrías tras los delincuentes, consiguió encaramarse a un muro y llegar hasta un tejado cercano. Quería convencerse de que el calor no les estaba jugando una mala pasada. Pero no era un espejismo. Junto a un muro lleno de desconchones, recorrido por una tubería, el ser se giró, como aguardando al expolicía. Ante él, desafiando a la razón, se erguía una figura imposible, de aspecto atroz. José sintió una punzada en la nuca cuando el monstruo dirigió su mirada al cielo, abriendo su boca con una mueca sobrecogedora. De repente, José Santana lo perdió de vista y durante unos segundos quedó rígido como una estatua, desbordado por todo lo que estaba viviendo. La criatura se había esfumado ante sus ojos como si hubiese atravesado el muro limpiamente. ¿Dónde? ¿Dónde ha ido? ¿Lo veis? ¿Lo veis desde ahí abajo? ¡Se ha esfumado! ¡Ha desaparecido delante de ti! ¡Baja de una vez, por Dios! ¡Puede estar en cualquier sitio! ¡Puede atacarte por la espalda! José obedeció. Con las piernas temblorosas y el rostro demacrado, fue desandando sus pasos muy despacio, sin dejar de mirar a aquella recia pared. Los vecinos, aterrados, seguían la escena sin apartar sus ojos del lugar donde segundos antes el espanto de Capuchinos se había evaporado. ¿Qué es eso? Está ahí otra vez, detrás del muro. ¡Cuidado! Niño, corre al cuartelillo y avisa. ¡Cuidado, José! No, quietos. No hagáis ni un solo ruido. Todos quietos. Muy despacio, José fue acercándose al borde del muro. Desde el otro lado, observó cómo algo se movía lentamente bajo varios cartones. Acercó su mano hasta ellos y de un solo tirón los apartó. ¿Mamá? ¿Ha vuelto ya mi mamá? Pero Ana, chiquilla, ¿de dónde sales tú? Nadie pudo encontrar una explicación satisfactoria a lo ocurrido aquel día de agosto en el barrio de Capuchinos. La policía intervino, interrogando tanto a Trinidad como a José y al resto de testigos. Su relato de los hechos dio pie a un informe oficial que se archivó en la comisaría. La prensa de la época se apresuró a llenar las portadas de los periódicos con titulares increíbles. ¡Pueblo, pueblo! ¡Ha salido pueblo! ¡La mujer que vio un monstruo! ¡Se busca un hombre mono! ¡Léalo por solo 2 duros! Durante aquellos días el vecindario se convirtió en punto de reunión de multitud de curiosos que pretendían ser testigos de la espantosa visión. Pero nadie fue capaz de volver a encontrárselo cara a cara. ¡El barrio de Capuchinos a la caza del espanto! ¡Sigue la búsqueda! 10 pesetas el ejemplar. ¡Léalo en pueblo! Pasó mucho tiempo hasta que Trinidad fue capaz de superar el estado de nerviosismo causado por la aparición de aquel ser. Después de pasar por el hospital y someterse a terapia, poco a poco fue recobrando su vida. Sin embargo, el recuerdo de aquellos 2 poderosos ojos y del sonido que salió de las entrañas de la criatura
ya nunca la abandonaría. Un recuerdo convertido en pesadillas que casi parecían reales en mitad de la madrugada, en una negrura absoluta en la que a veces se sentía tentada a descorrer los visillos de la ventana para mirar hacia afuera. Pero el miedo, sabio consejero, nunca le dejó hacerlo. En la soledad del pasillo, algo siempre le obligaba a girar sobre sus talones y regresar a la cama sin atreverse a mirar al patio. El desangelado patio interior donde había ocurrido lo imposible. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. El Salón de Actos de la Facultad de Teología de la Universidad de Oxford fue testigo la pasada semana de un histórico mano a mano entre el científico ateo Richard Dawkins y el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, que defendió la postura de la Iglesia anglicana ante la naturaleza humana y el origen de las especies. Diversos medios digitales narraron en directo este duelo intelectual para el que se agotaron las entradas, a 5 libras, y que se retransmitió en directo para todo el mundo. Los dos protagonistas fueron la cara y la cruz de un debate que levanta pasiones en el Reino Unido. Dawkins y Williams llevan aireando el eterno conflicto entre Dios y Darwin desde hace 2 años, cuando se midieron por primera vez en un programa del Canal 4 de televisión. El apasionante debate, íntegro y sin interrupciones, está disponible para su visionado en la red. El FBI está muy activo en lo que a investigación tecnológica se refiere. Tras el polémico cierre de Megaupload, los federales han convocado recientemente un concurso público para crear una aplicación que ayude a controlar todas las informaciones volcadas en las redes sociales. En un comunicado, la agencia federal señaló: la aplicación debe ser infinitamente flexible y tener la capacidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes amenazas para mantener una ventaja estratégica y táctica. La herramienta, según el anuncio publicado en la red, deberá tener la capacidad de procesar todo el contenido público que se suba a plataformas como Twitter y Facebook y ser lo suficientemente inteligente como para identificar palabras clave que le den pistas de qué eventos o sucesos están ocurriendo en un momento dado. Aunque en principio la herramienta se usaría para identificar situaciones de riesgo y amenaza y solo se aplicaría en misiones de reconocimiento y vigilancia, la conspiración, cómo no, está servida. Uno de los grandes museos y centros de investigación de Estados Unidos es el Instituto Smithsonian, que posee 19 museos, 9 centros de investigación y hasta un zoológico. Sin embargo, a pesar de todos sus centros expositivos, solamente el 2% de sus 137 millones de piezas catalogadas pueden ser contempladas por el público. Pensando en abrir su colección más allá de sus fronteras físicas y tal y como podíamos leer esta semana en la web Alt 1040, la institución ha puesto el foco en las impresoras 3D. Según parece, el Smithsonian está trabajando en la digitalización de sus piezas para recrear modelos a los que puedan acceder todo aquel que lo desee. La idea suena francamente bien porque aunque la institución mantenga expuestas 2,7 millones de piezas de sus fondos, aún quedan más de 134 millones en almacenes. Sir Isaac Newton, considerado por muchos como la mente científica más brillante de la historia, tenía un profundo interés por la alquimia y el estudio de lo oculto, hasta el punto de opinar que disciplinas como la alquimia eran parte integral del conocimiento humano e incluso la más sublime manifestación del entendimiento. De todo ese saber nos quedaron 1 millón de palabras, miles de grabados, de documentos, de legajos. Todo ese legado secreto de Newton se trasladó en un maravilloso baúl, un baúl que también hizo su propio viaje en el tiempo. Ahora, la Biblioteca Nacional de Israel ha digitalizado su colección teológica, unas 7.500 páginas de puño y letra de Newton, permitiendo su consulta a través de la red. Además, los documentos están también enlazados al Newton Project, otra web donde también es posible consultar todos los manuscritos del erudito británico, incluso en formato de texto plano. Entre los amarillentos textos podemos encontrar la famosa predicción del Apocalipsis que el genio matemático situó en el año 2060. Ya sabéis que para seguir el rastro a estas historias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre, y gracias a Guillermo León, podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red. Sonidos y ecos de la conspiración, los que
que nos pone Noel Calero, sonidos que anuncian que ya está aquí con todo lo mejor también de su semana, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha habido muchas cosas, Santi, muchas cosas interesantes, algunas estremecedoras de verdad. Llevas un tiempo siguiéndoles la pista y yo quiero que nos cuentes, que cuentes todo el público lo que vas averiguando. Pues hay varios temas y el primero de ellos es una noticia de hoy mismo que nos va a dar lugar para ampliar mucho. Hoy mismo publicaban diversos diarios mundiales que entre los años 1955 y 1975, en las instalaciones militares de Edgewood, en Maryland, al menos, agárrate a la cifra, 7.800 soldados fueron utilizados como conejillos de indias en multitud de experimentos con todo tipo de sustancias tóxicas, desde gases nerviosos hasta drogas alucinógenas. Según las investigaciones y los documentos disponibles, se usaron compuestos rechazados por las farmacéuticas porque implicaban graves riesgos y las dosis que se les administraban superaban en ocasiones cualquier umbral de la toxicidad, causándoles la muerte. Pues bien, esos 7.800 soldados, o al menos los supervivientes, se han unido ¿para qué? Para demandar al gobierno estadounidense y pedirle una indemnización por daños y perjuicios. Algunos de los testimonios de estos, entre comillas, voluntarios, son aterradores. Narran sesiones interminables en los que se les inyectaban, se les hacían inhalar o se les daban pastillas sin decirles de qué eran, y cuando preguntaban si eso les iba a dañar, pues les decían que no, que todo era perfectamente inocuo. Claro, algunos de ellos han acabado con cáncer, algunos murieron incluso en el curso de las experimentaciones, otros con enfermedades parecidas al Parkinson, pero que desde luego, según los médicos, no es un Parkinson normal, y que se les manifestaron inmediatamente después de terminar los experimentos. Y todo esto se viene uniendo a una cosa que sabes que sí, efectivamente, voy siguiendo desde hace unas semanas. Pero Santi, una cosa, ¿habían dado su consentimiento a esos soldados para que experimentaran con ellos? En este caso sí, pero era para, digamos, experimentos que no implicaban ningún riesgo para su salud, o al menos eso era lo que les habían vendido. Lo que sucedió allí era digno del gabinete de los horrores del doctor Mengele. En la década de los 50 hasta los 70, el ejército de los Estados Unidos, la propia CIA y diversos organismos estadounidenses utilizaron esa instalación de Maryland para llevar a cabo, ya te digo, experimentos con todo, desde potenciales armas químicas y biológicas hasta experimentos de un viejo conocido nuestro que es el proyecto MKUltra. Y es curioso que sea hoy el momento en el que sale la noticia. ¿Por qué tanto tiempo? Imagino que se preguntarán también los conspiranoicos si esto ocurrió entre el 55 y el 75, que ahí es nada, 20 años de investigaciones. ¿Por qué ahora sale a la luz justo en este instante, en el 2012? En realidad, lo que había sucedido en Edgewood sí que se conocía, o al menos se sospechaba. De hecho, incluso hay unas filmaciones aterradoras que se desclasificaron hará cosa de 10 años, en las cuales podemos ver parte de esos experimentos. Es decir, podemos ver a esos soldados sometidos pues a extraños gases, cómo alucinan con drogas psicotrópicas, cómo se desvanecen cuando les inyectan determinadas sustancias. Esas filmaciones existían. Lo que era inédito, y supongo que por eso viene lo de remozar la noticia, es precisamente que se hayan unido los supervivientes para demandar al gobierno estadounidense. Algo que hace cosa de 10 años también hicieron, por ejemplo, los llamados veteranos nucleares. Los veteranos nucleares eran los soldados norteamericanos que participaron en maniobras militares en el desierto de Nevada, en las cuales se hacía estallar como, digámoslo así, como mascletá, como fin de fiesta de las maniobras, una bomba atómica, un arma nuclear a poca distancia, a pocos kilómetros de estos soldados, que automáticamente tenían que salir de las trincheras y que se justificaban diciendo que era para entrenarles pues como se hacía antiguamente con los caballos de batalla, que se disparaban armas de fuego cerca de ellos pues para que se acostumbrasen al fragor
de los disparos y no se encabritasen, pues decía, pues así acostumbramos a los soldados en caso de un escenario de guerra nuclear. Y lógicamente pues muchísimos de ellos pues desarrollaron cánceres, desarrollaron enfermedades como leucemia, etcétera, etcétera, y los supervivientes de esa asociación, que existe una asociación de veteranos nucleares, pues son muy pocos. Pero claro, todo lo que estamos hablando hasta ahora es de personal que forma parte de la milicia, de personal militar. Pero lo que es estremecedor, y también se ha sabido hace poco, es que civiles absolutamente inadvertidos, gente normal, fue también sujeto de esos experimentos. Fíjate, conocemos por ejemplo el caso de un señor que en 1945, Albert Stevens, tenía 58 años. Era un pintor de paredes, un pintor que vivía en un pueblito de California y que un buen día pues le dio un tremendo dolor de estómago. Fue al médico y ahí vinieron las malas noticias. Le diagnosticaron un tumor y le dieron 6 meses de vida. Pues bien, justamente después de ese diagnóstico y como parte, entre comillas, del tratamiento, el 14 de mayo de 1945 a Albert Stevens le inyectaron ni más ni menos que plutonio en su torrente sanguíneo. Plutonio que, aparte de ser una sustancia radioactiva, es probablemente la sustancia más tóxica que existe ahora mismo en el universo. A partir de ese momento, el pobre Albert, el bueno de Albert, pasó a convertirse en Cal-1, un nombre en clave que quería decir el primer paciente inyectado de California. Cal-1. Claro, Cal-1 implica que hubo Cal-2, Cal-3, Cal-4 y así muchos. El caso de Albert es peor todavía porque unas semanas después se descubrió que el diagnóstico de ese tumor terminal había sido erróneo y que solamente tenía una úlcera muy grave, pero que, digámoslo así, no era una enfermedad mortal ni muchísimo menos, y al no ser un paciente terminal pues se habían equivocado al inyectarle esa sustancia. Albert vivió con ese plutonio en la sangre durante 21 años más. Durante toda su vida tuvo que entregar muestras diarias de su orina y su materia fecal a los científicos norteamericanos, que incluso para tapar un poco el escándalo y el incidente pues le dieron una pequeña asignación, una pequeña compensación económica. Esto se hizo con centenares de personas, incluso con niños. La víctima más joven fue un chaval que se llamaba Simeon Shaw, que era un australiano de 4 años de edad, que viajó a California, y esto además lo cubrieron los diarios a bombo y platillo, para recibir tratamiento médico por un cáncer de huesos bastante agresivo que tenía, y que el gobierno norteamericano gentilmente había accedido a tratarle. Pues también le inyectaron plutonio y el resto de su corta vida pues tuvo que vivir con esa sustancia. Y así decenas, centenares. De hecho, el presidente Clinton hizo una comisión de investigación en su día para investigar lo ocurrido, y descubrió esta comisión que entre 1940 y 1970 el gobierno consintió y financió cientos de estos experimentos con radiación en seres humanos. La lista incluía cosas como inyecciones de uranio, administración de yodo radioactivo a mujeres embarazadas y recién nacidos, exposición a grandes dosis de rayos X y rayos gamma, y incluso, esta es especialmente repugnante, agregar sustancias radioactivas en la leche destinada a una escuela para niños con problemas mentales. Pero esto es posible, Santi, es decir, es la crónica de la maldad humana. Hablamos de Estados Unidos, con lo cual no hay que
si quiere imaginar, haciendo un poco un ejercicio de mínima inteligencia, lo que podía pasar en el bloque soviético o en otros lugares de Asia, en otros lugares de la Tierra, ¿no?, donde ni siquiera se informa. Pero es posible todo esto, está contrastado todo esto. ¿Qué pasó con esos doctores muerte en diferentes países, que encima se han ido de rositas? ¿Es posible? No solamente es posible, sino para que esto es una pequeña lección de cómo funciona a veces, de cómo funcionamos a veces los periodistas. No solo es posible y está contrastado, sino que está reconocido. El 3 de octubre de 1995, Bill Clinton hizo un pequeño discurso emitido desde la Casa Blanca en el que reconocía todo esto. Y tú me dirás, ¿y esto cómo no ha llegado a los periódicos? ¿Cómo no supimos nada? Pues resulta que exactamente 2 horas después, la televisión norteamericana emitía en vivo y en directo el veredicto del caso O.J. Simpson, el deportista y actor norteamericano que estaba acusado de haber asesinado a su esposa. Esa noticia generó tal conmoción que durante ese día, durante esa semana y durante ese mes borró prácticamente del mapa todo el resto de la actualidad norteamericana, convirtiéndose casi en algo exclusivo. O sea, la vieja técnica de hacer coincidir una auténtica bomba que de verdad hace daño con otro tema que sabemos que llega a todo el mundo, a todo el pueblo, y así de alguna forma lobotomizar y cubrir la otra historia, la que importa de verdad. Efectivamente fue lo que sucedió, y así pues hasta muy recientemente, en que varios autores pues se han metido en la historia y han conseguido sacar a relucir no solamente esos datos fríos, sino los nombres que te he dado, y hay muchísimos más nombres y apellidos de personas afectadas, pues hasta más de 12, 15 años después, pues no hemos sabido absolutamente nada de este asunto. Santi, aunque sea brevemente, porque luego quiero contarte algo que es digno de un amigo de los tuyos, extraño. Ya sabes por dónde voy. Sí. ¿Qué ha pasado con Wikileaks, amigo? Parece que resucita el tema, que parecía ya, esto es como Lázaro, ¿no? Levántate y anda, parecía ya más muerto que otra cosa, pero sigue habiendo informaciones. No solamente hay informaciones, sino informaciones jugosas y que además nos van a traer al primer plano de la actualidad un asunto del que sabemos muy poco y que es muy interesante. Resulta que Wikileaks, que además para este asunto se ha aliado ni más ni menos que con Anonymous, es decir, hackers de Anonymous han conseguido los correos de los que vamos a hablar. Y una alianza, por lo tanto, una alianza estratégica. Y se los ha facilitado a la organización de Julian Assange, pues han divulgado, o están divulgando, mejor dicho, ni más ni menos que 5 millones de correos electrónicos pertenecientes a una empresa privada llamada Stratfor. Y esa empresa privada es ni más ni menos que una agencia de inteligencia, un servicio de inteligencia privado. Y eso es precisamente lo relevante, que nos ha traído al primer plano de la actualidad la existencia no ya de la CIA, del Mossad, del ISI o del MI6 que ya conocíamos de los países, sino la existencia de servicios de inteligencia mercenarios que espían previo pago de su importe al servicio de quien pague sus servicios. ¿Y qué hacen estos servicios de inteligencia privada? Pues se dedican a muchísimas cosas. Se dedican, por ejemplo, a recopilar y analizar información para sus clientes particulares, pero también para gobiernos. Cuando, por ejemplo, un gobierno quiere espiar a un aliado o a un ciudadano de su propio país, o quiere hacer cualquier cosa en la cual no quiere ni siquiera que su propio servicio de inteligencia lo sepa, porque a fin de cuentas los servicios de inteligencia también son controlados por el poder legislativo, hay ciertos controles que llevan a pesar de que sus actividades sean secretas, pero a lo mejor el gobierno quiere hacer algo que sea tan secreto que no sepa ni el servicio de inteligencia, pues contrata a estas agencias. Por ejemplo, si una empresa tiene que tratar con el crimen organizado de un país, pues para asegurar la seguridad de sus materias primas o de sus fábricas, pues también recurren a estas empresas. Sí, lógicamente también casos de espionaje y contraespionaje industrial. La mediación o rescate en secuestros de altos ejecutivos en países conflictivos. Hay muchas de ellas. Stratfor es solamente una. Por ejemplo, está Aegis, una empresa británica que actualmente lleva
para el gobierno estadounidense casi toda la inteligencia en el Irak ocupado, pues y que está formada por antiguos agentes que estuvieron implicados en la guerra sucia contra el IRA en Irlanda. Risk Control, otra empresa británica, es famosa por sus seguros de secuestro. Las grandes empresas aseguran a sus ejecutivos en Risk Control y Risk Control se encarga de mediar en los casos de secuestro con la organización guerrillera que los haya secuestrado, pagar incluso el rescate en caso necesario, o si se complican mucho las cosas, contratar a los mercenarios que llevarán a cabo el rescate. Kroll es posiblemente la decana y fue muy famosa por el famoso escándalo que implicó al gobierno de Felipe González con el espionaje a Mario Conde. Hay sin fin de ellas, y de esta tacada, de este, digámoslo así, de este jugoso pastel que está destapando Julian Assange, pues empieza a haber perlas que van más allá de los cotilleos sobre el pelo de Aznar, por ejemplo, que venían en los periódicos, sino, por ejemplo, cosas tan curiosas como que el cadáver de Bin Laden podría no haber sido arrojado al mar y estar en Estados Unidos. Es decir, informaciones de ese calibre maneja esa empresa. Es decir, lo que va a salir, 25 medios de comunicación de todo el mundo, como en casi todas las desclasificaciones de Wikileaks, están teniendo la exclusiva y se les están filtrando y analizando esta ingente información, que estamos hablando de 5 millones de correos electrónicos en los que se desvela cómo esta empresa, y evidentemente todas las demás que se dedican a esto, sobornan a funcionarios públicos, a militares, a políticos, para o bien obtener información de ellos, información clasificada de sus de diferentes países o de sus empresas, o bien, por ejemplo, en el caso de periodistas, y esto también es grave, verter opiniones interesadas a favor de la compañía o gobierno cliente. Es decir, el escándalo puede ser muy, muy jugoso y muy, muy gordo, y está en mantillas, está comenzando. Pues estaremos muy atentos, Santi, y haremos lo que hay que hacer, toda la cobertura posible para lo que vaya saliendo. Parecía un tema muerto ya, o daban poca información, y hablamos de cosas capitales, así que estaremos muy atentos. ¿Qué te parece, Santi, si en estos últimos 10 minutos de recta final, y hace mucho que no hablamos de tus amigos, hablamos de un fenómeno extraño, fenómeno diferente, un fenómeno que puede dar mucho que hablar, y yo no sé, simplemente lo comentamos entre amigos y con cierto humor, porque se habla hace mucho tiempo de unas canciones de invocación a los ovnis, ¿no, Santi? Es una leyenda que a mí llegó a mis oídos hace tiempo, pero que no sé qué grado de verosimilitud darle. Es una leyenda que se maneja por el ámbito musical y hablaba de un misterioso... Años 70. Hablaba de un misterioso cantante, de un cantante posiblemente brasileño, se especuló con esa nacionalidad, que no se sabía su identidad porque iba ataviado con un extraño casco, con una extraña máscara que le cubría el rostro de plomo. De hecho, él se hacía llamar Máscara do Chombo. Sí, sí. Pues bien... haciendo alusión a un caso antiguo, dramático, por cierto, de unos ufólogos que se pusieron máscaras de chumbo, máscaras de plomo, esperando a los extraterrestres, y aparecieron muartos, ¿recuerdas? Efectivamente. O sea, todo tiene una macabrez extraña, todo este ambiente es chusco. Es muy bizarro. Este artista, además, cantaba utilizando un vocoder, que era una tecnología que usó incluso Alan Parsons, que alteraba de alguna forma extraña su voz, le daba ciertas cualidades robóticas que tal vez se podrían asociar a los extraterrestres, quién sabe, y realmente pues es como el caso de Polybius, de aquel videojuego mítico que es una leyenda urbana, pero que hay gente que decía que el videojuego que te volvía loco llegó a jugar o llegó a verlo en algún salón recreativo. Pues de ese nivel de leyendas extrañas, ¿no? Sí, y que algunos grupos en América y luego en España, en la época gloriosa de las alertas OVNI, de la que hemos hablado, algunos iban más allá y se pasaban en viejas cintas los alaridos, ¿no? Más que cantar, porque prácticamente son alaridos sobrehumanos del hombre de máscara do chumbo, cantando además cosas muy raras de casos muy dramáticos en Brasil. Bueno, lo increíble es que todo esto que es leyenda, tú has captado no sé cómo, una de estas terroríficas canciones que unen por vez primera, que recordemos, ufología y música estridente, música invocatoria.
Pues sí, esto ha caído en mis manos de forma absolutamente anónima, es decir, no sé cómo esto ha aparecido en mi correo electrónico y desde luego la verosimilitud que le podemos dar es cogida completamente con pinzas, ¿no? Desde luego, es un documento estremecedor e hipnótico. Hipnótico, sí. Nos han contado además que luego hay una serie de efectos rarísimos en esta música que uno no puede dejar de escucharlo, que parece algo absurdo, parece hablando y es absurdo, pero se apodera de tu cerebro. Se ha hablado eso del efecto Polybius, el efecto MK Ultra, pero en música. Bueno, si alguien tiene algún dato, si alguien puede decirnos algo, siempre dentro, ojo, del ámbito de los amigos de Santiago Camacho. Esto es Made in Santiago Camacho, lo ha recuperado. Vamos a escuchar un trozo de esa música que al parecer hacía que los seres del espacio, eso se creía, o que los ovnis apareciesen. Escuchamos, todos muy atentos, la canción es larga, es un fragmento, es estremecedor e hipnótico, como dice Santiago Camacho. El caso de Joan Prestes en 1946 es precursor posiblemente de muchos casos que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno extraño que algunos relacionan con el fenómeno ovni. Este hombre muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil, del estado de São Paulo, en el año 46, precursor posiblemente de muchos casos que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno extraño que algunos relacionan con el fenómeno ovni. Este hombre muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil, del estado de São Paulo, en el año 46. Se encuentra con una luz dentro de su casa y produce Santi, hay que percibir los alaridos magnéticos, ¿no? Escucha un poco, vamos a ver. Yace sobre su especie de catre y ahí yace sobre su especie de catre durante más de 6 y termina con el cuerpo completamente quemado. Y además es genial. Una luz un poco más. Casa y produce un gran destello. Este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo y yace sobre su especie de catre y ahí padece lo más terrible estertores durante más de 6 horas. Un amigo de Santiago Camacho, si alguien tiene algún dato de este documento absolutamente estremecedor, es tremendo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el estribillo. El caso de Joan Prestes en 1946 es precursor posiblemente de muchos casos. Pero sin duda no lo ponemos al completo de alguna forma porque el poder hipnótico, un ufólogo que se hizo cantante, ¿quién puede ser? ¿Quién puede tener datos, Santi? No lo sé, porque realmente esto yo creo que tiene algo como el caso Humo, es una de estas cosas absurdas que aparecen en los ámbitos de lo misterioso y que en este caso pues nos ha venido a llamar a la puerta. Pero no lo sé, o sea, aparte de este hombre muere quemado, esa frase se te queda ahí, se te queda ahí en el cerebro dando vueltas y no sé por qué, o sea, esa voz tiene algo de familiar. Sí. O sea, y vamos a invitar a nuestros amigos a que nos digan a qué les suena. Primero, ¿de qué caso está hablando? Porque hay frases que surgen, ¿no? Frases, este hombre muere quemado, es como una especie de oda a un hombre que ha muerto tras un encuentro del tercer tipo o algo así. Y luego hay algo mantra. Sí, hay algo de familiar en esa voz, pero desde luego a qué nivel de agudos, no sé, al cantante de Obús o algo así ha llegado a ese nivel de agudos, o algún cantante del heavy metal llegando, ¿no?, a esos límites, pero... Un castrati incluso. Sí, de verdad que lo de este cantante, el cantante da máscara de chumbo, nos ha llegado, es como, habíamos ido a hablar de él, música para invocar ni más ni menos que a los seres del espacio. Y no este hombre muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil, del estado de São Paulo, en el año 46, precursor posiblemente de muchos casos que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno extraño que alguna relación. ¿Y cómo se viene arriba, ¿Cómo se viene arriba? En extrañas circunstancias. Esto puede llegar a ser un hit. Te digo yo que sí, ponlo un poco. Este es un mito ya. Se encuentra con una luz dentro de su casa y produce un gran destello. Este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo y yace sobre su especie de catre. Es genial, es absolutamente... Mira, escucha. Completamente quemado.
se encuentra con una luz dentro de su Yo casa. ahora mismo acabo de sacar el mechero. Sí, glorioso, glorioso. En fin, Santi Camacho, que ha recuperado este documento, que habla de un encuentro ovni. Habíamos oído hablar de esta historia, no lo creíamos, y nos ha llegado. Increíble el caso del cantante Da Máscara da Chumbo. Debe ser que es algo verdad, algo real, algo que estáis escuchando ahora mismo en Milenio 3. En 1946, el caso de Joan Prestes en 1946. En fin, si alguien tiene algún dato, que nos lo diga. Puede ser una historia un poco en plan Orson Welles, ¿no? Porque hay un mito ahí extraño, pero ahí está, y Santi lo recupera. Aquí no hay que fiarse de lo que uno oye ni de lo que uno ve. En fin, amigos de Santi, versión musical. Carlos, mensajes últimos y la encuesta, por cierto. Bueno, pues vamos a repasar. Tú también estás bajo la influencia del hombre quemado. Sí, totalmente. Y además, puede ser un número uno, ¿eh? El hombre quemado. Muchos oyentes ya están hablando de hit, de vaya canción que estamos poniendo, y sobre todo la gente está confusa. Por ejemplo, Adap nos decía, ¿alguien me puede explicar qué está pasando esta noche en Milenio 3? Sí, bueno, decíamos que los amigos de Santi hacía tiempo que no volvían, pero yo le voy a pedir a Guillermo León que en las redes, en Facebook y en Twitter, siempre en la nave del misterio, pues si él quiere y se puede, y cuestiones de derechos, todo eso, ¿no? Porque esto imagino que... Pero se puede poner la canción El hombre quemado de este misterioso cantante y que nos den datos, a ver si sabemos algo. Sí que es cierto, Iker, que nuestra audiencia, por supuesto, son muy listos y ya están empezando a apuntar a algunos nombres, ¿eh? No digas nada de momento. Vamos a ir desde luego que no, desde luego que no. ¿Con corrección o están despistados? Vamos a dejarlo ahí. Vale. Vamos a repasar ya esos resultados finales de la encuesta ikerjimenez.com. ¿Creéis que existen zonas de poder y energía en la Tierra? Un sí ha dado... el 60% de los votos está para el sí y el 40% de los oyentes ha votado que no. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, Carlos, prácticamente. Acabamos con una sonrisa, hemos viajado por el Coto de Doñana, nos hemos estremecido de verdad con las últimas noticias de la conspiración, que son terribles, y hemos disfrutado de la dramatización. E incluso hemos tenido un poco de sonrisa gracias, como no, al arte de Santiago Camacho y esos documentos que solo él puede conseguir. Amigos, compañeros, 3 y 7 minutos, dossier especial. El Museo de los Misterios del Prado. El barón de Erlanger, mucho tiempo después, recuperó, desestucó aquellas paredes, no cuadros, paredes pintadas, creyendo que eran una obra del arte universal. Pero llevaban 80 años, repito, abandonadas, y ya había museos, y ya había instituciones, porque les cogían miedo. Eran 2 plantas, y solo hay unos planos que yo he revisado 1000 veces, buscando si hay algún tipo de código oculto en la posición de estas 14 pinturas que estaban en su propia casa. Goya comía delante de Saturno devorando a sus hijos. Goya se acostaba en la cama viendo a Asmodea, las 2 brujas volando, yendo hacia una especie de peñón imaginario entre brumas amarillas, o más bien parece una bruja que ha capturado a un pobre individuo y que lo arrastra. Veréis, yo tengo aquí la experiencia digital en la tableta de visitar lo que ha puesto Guillermo León en ikerjimenez.com. Y vamos a hacer una experiencia común muy rápida. Simplemente estos datos para saber de qué estamos hablando. Otra revolución, la revolución que vino en los últimos años de genialidad de Francisco de Goya. Las pinturas negras son pues algo que es muy difícil que nosotros podamos concebir lo que significó para su tiempo, y él se las pintó para sí mismo, que es ya algo absolutamente extraordinario, ¿no? Es el reflejo de que era una mente muy especial y que tenía un espíritu absolutamente artístico, ¿no? Que se pintó esas pinturas tremendas como necesidad y para vivir en ellas, ¿no? Son absolutamente, yo creo que formalmente, es decir, la forma en la que están hechas son absolutamente magistrales, ¿no? Francamente, o sea, salvando las distancias de época, etcétera, etcétera, pues el dominio del lenguaje de Goya es que es un superdotado, ¿no? Lo vamos a ver en otro gran español, que es esa genialidad que será Picasso. Planta de abajo y planta de arriba, una casa discreta con un pequeño jardín. La mujer, no mujer, sino, dicen algunos que la amante o la sirviente de Goya, y una pequeña niña de 7 años, Rosarito Weiss, que luego querrá ser pintora y que morirá en extrañas circunstancias. Asmodea, una bruja con rojos ropajes, eleva a un hombre del suelo y lo dirige hacia un tipo de reino imaginario.
Por debajo, la gente en la batalla, en la guerra. Si podéis ver y ampliar, y podéis ir al Prado, y podéis ir con cierta música, observar las caras de un hombre que o es un brujo o es alguien que ha sido arrebatado por los aires. Es la pura cara, un solo punto, unos solos trazos para explicar el más profundo terror. El aquelarre, una especie de semicírculo formado por decenas y decenas de cabezas. Los rostros son horribles, desfigurados, parecen pobres morales, no solo pobres a nivel monetario. Parece que se aguantan unos a otros para no caer, para no derrumbarse. Una vieja cuenta algo que no podemos ver. Otros rostros asustados huyen de una figura que es el macho cabrío, oscuro, embozado en una especie de sotana, que mira fijamente a lo que parece una novicia, una muchacha que va a ser iniciada en el semicírculo, en el rito brujeril. Al parecer, según cuentan los planos y las primitivísimas fotografías de la Quinta del Sordo en su hallazgo, Saturno devorando a sus hijos es la cara que miraba a Goya todas las tardes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica? ¿En qué mundo, en qué universo vivía este hombre fuera del tiempo? Dos ojos redondos. Nada tiene que ver este Saturno con el de Rubens, mucho más amable. Devorando lo que parece un niño que no tiene cabeza ya. El brazo ensangrentado entra en su boca circular y nos mira con un cuerpo avejentado y terrible que aparece en mitad del abismo. Pocas pinturas, pocas tan terribles como Saturno, que nos mira desde el otro lado del tiempo. La única pintura negra, una de las pocas que tiene claridad, son nubarrones. Y hay dos hombres. La habéis visto seguro muchas veces, dos hombres peleándose a garrotazo limpio. Si nos fijamos en el detalle, están enterrados por las piernas. No tienen escapatoria. Hay quien vio la situación política de España, pero quizá Goya estaba radiografiando el inconsciente colectivo, la encerrona del alma humana y del odio y de la maldad que él veía, la guerra tan próxima, enterrados hasta las rodillas y pegándose golpes con unas varas acabadas en una especie de hongo de madera hasta matarse. La romería de San Isidro, muy cerca de la Quinta del Sordo, quizás una especie de retrato imaginado. Viene la turba, y la turba tiene caras terribles, caras con ojos en blanco, bocas abiertas, sombreros extrañísimos. Algunos parecen sacerdotes de las tinieblas. Se juntan, otros van embozados, como si fueran pantarujas de otro tiempo, y aparecen las ancianas semidesfiguradas, como auténticas apariciones, como auténticos fantasmas. ¿Qué romería es esa? Romería de la noche. ¿A dónde va? ¿Por qué hay niños que sufren? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué Goya pinta esto para su casa? Yo creo que es uno de los mayores enigmas de la historia del arte. Podríamos contar muchas más cosas, pero terminamos con una que nunca se ha resuelto. Misterio Goya sobre misterio de Goya. Un perro. Un perro en mitad de un montículo de arena. Es un espacio extraño. Los cielos son amarillentos. Hay una duna, sí, podríamos hablar de duna quizá. Y como si la duna fuese a precipitarse o a enterrar la cabeza del pequeño Can y la mirada de un perro lastimero, una mirada que también algunos vieron como mirada de la especie humana, una mirada que intenta salvarse cuando ve que ya todo está perdido, la mirada de un perro que quizá ha sido abandonado por su dueño, un perro solo, un cuadro entero amarillo, la arena, y no sabemos si el perro mira a alguien que está fuera del cuadro y que le causa miedo, o es el miedo que tenía Goya ante lo que venía, que era la muerte. Nunca lo sabremos. El perro de Goya, la última pintura negra, tampoco sabemos dónde estaba, es el último y enorme misterio de este hombre. Pero hay más polémica, y lo sabemos. ¿Cómo podríamos definir? Decíamos el coloso de Goya, y lo tienes ahí, Javier. En el Museo del Prado parece que han puesto a veces la cruz sobre Goya, y de repente una de sus grandes creaciones, el coloso, dicen que no es de Goya. Esto ocurrió en el año 2009, cuando los responsables del Museo del Prado hicieron suyas las conclusiones de Manuela Mena y su equipo, que fue la experta que estuvo analizando el cuadro de Goya, y descubrió en la parte inferior derecha de la pintura lo que creía que eran las iniciales del verdadero pintor de la obra. Hay otro secreto y otro símbolo. Ese cuadro llevaba siempre en la antesala cerca de las pinturas negras. Es esa época previa a las pinturas negras, siempre había sido de Goya.
y de repente alguien descubre esas letras. Sí, son 2 letras, o lo que parecen 2 letras, porque esto es lo que después contestarán otros expertos internacionales en Goya. Las letras son AJ, que son interpretadas inmediatamente como Asensio Juliá, que es uno de los discípulos del maestro de Goya, que pinta con él, aprende con él las técnicas, pero que si contemplamos cualquier obra de Asensio Juliá, vemos que técnicamente distan mucho de ese genio, de ese ímpetu que vemos en la pintura de Goya. El caso es que en 2009, gracias a estas investigaciones y sin un informe aceptado universalmente, el Prado decide descatalogar, quitarle la calificación. ¿Y oficialmente se ha descatalogado? Sí, es decir, que no se contempla ya el Coloso como obra de Goya. El tema es muy, muy, muy polémico, es muy encendido, porque, en fin, inmediatamente surgieron las críticas, incluso a nivel internacional. Algunos llegaron incluso a decir que lo que se ve como una A y una J, en realidad es interpretable como unos números. Algunos ven un 176, otros ven un 1 8 y de hecho uno de los especialistas llegó a decir que en el primer inventario de las obras de Goya, cuando muere el artista, aparece con esas cifras exactamente, con 176, 18, la referencia, el punto en el que dice un gigante. Por lo tanto, quizás estamos hablando de una referencia de inventario muy primitiva, muy desdibujada, y no de unas siglas que pertenecerían a este discípulo del maestro. Gran polémica, sin duda. Gran polémica, pero os dais cuenta, detectivesco, radiografías en los cuadros, pistas, datos, puro CSI. Al final yo creo que lo que termina pesando en este tipo de circunstancias y lo que terminará pesando en la historia del Coloso es la sensación, esa cosa inherente que provoca la obra. Es decir, cuando uno se pone delante del Coloso, uno siente, viendo el conjunto de la obra, que es de Goya, no que pertenece a un pintor menor o a un discípulo. Y fíjate qué curioso, en estas fechas llegaba a los kioscos españoles el último número de National Geographic, que casualmente tiene en la portada a Leonardo da Vinci. Y venía una historia muy curiosa, la historia de un grabado, en realidad de un pergamino del tamaño de un folio, de una mujer que se llama La Bella Principessa. La Bella Principessa había aparecido en Christie's en Nueva York hace unos años, en 1998, como un boceto del siglo XIX alemán imitando al Renacimiento. De repente lo compra una marchante de arte, Kate Gantz, paga $22,000 por aquella obra, en fin, ni mucho ni poco, una cosa, en fin, normal para un cuadro anónimo o para una pintura anónima, pero un coleccionista canadiense pasa por la tienda de esta marchante y algo le dice instintivamente que es del Renacimiento. Lo compra por esos $22,000, por ese pálpito. Lo escanea. Y oficio, me imagino. Lo escanea, lo envía a Martin Kemp, que es la autoridad mundial en Leonardo da Vinci, y este hombre que recibe diariamente, en fin, peticiones y solicitudes de lo que él llama los locos de Leonardo, de repente ve aquello y le da un vuelco al corazón. Es un instinto. Él dice, esto es de Leonardo. Comienza a hacer los análisis espectrográficos, radiológicos de ese pergamino, y es la última obra que se ha encontrado de Leonardo da Vinci por instinto. Y ese instinto es el que nos dice que el Coloso es de Francisco de Goya y Lucientes. Qué mundo más maravilloso, qué mundo más de novela. No nos extraña que muchas de las novelas importantes, Docena Secreta, Javier, tenga que ver con el arte, porque el arte es como un reflejo quizá de la espiritualidad perdida, de las cosas intangibles. Acabamos con el Coloso. Repito, es un gigante que parece que brama, y como muy bien ha dicho Javier Sierra, es que aquí una cosa son los signos que dicen encontrar, que con toda la objetividad por supuesto, y otra es la fuerza que uno siente y que tenéis que probar delante del Coloso, porque es un mensaje, y un mensaje muy de estos tiempos, un mensaje como de zozobra común, y Goya lo pintó pues hace más de 200 años prácticamente. Vamos a escuchar a nuestro guía Pedro Ramón Jiménez que nos hable del Coloso, a ver qué opinará. Será de Asensio Juliá. Asensio Juliá, que es un personaje poco conocido realmente. ¿Y cómo surge esto? ¿Por qué han quitado a Goya esa obra? Bueno, escuchemos.
bueno, en el Prado, y seguramente muy fundamentado, nos dicen que esta obra ya no es de Goya. A mí lo que me parece un misterio realmente es por qué no conocemos más obras de este pintor que no es Goya. Porque, quiero decir, siendo Goya, yo lo encuentro lógico, normal. Esta es una obra magistral, es lo que estábamos hablando. Una obra increíble, y que ha sido loada por cientos de años de crítica, por todos los entendidos que han pasado por la historiografía, ¿no?, artística. Y ahora parece ser que es una obra torpe. Bueno, yo creo que eso hay que verlo un poco, decir, bueno, seguramente tienen razón. Ahora, ¿qué es una obra torpe? Bueno, quiero decir, a mí lo que me asombra y me parece un misterio que no sea Goya, porque ¿por qué no conocemos más obras? Ahora parece ser que dicen que puede ser de un pintor valenciano que se llama Asensio Juliá. Bueno, yo lo que conozco de Asensio Juliá, que me gustaría conocer más obras, pero no sé dónde están, no tienen nada que ver con el Coloso. A mí lo que me gustaría, de verdad, es que alguien me ofreciese, porque yo soy un galerista y también tengo alguna cosa a nivel particular, que me ofreciese a mí una obra de el pintor que fuese, no sé quién es, el que haya pintado el Coloso, porque a precio de Ascensión Juliá o a precio de un pintor medio, porque no lo conocemos, yo la verdad es que sería comprador. Yo no creo que haya que ponerle mácula, sea de quien sea, es absolutamente genial. Yo creo que algunos estudiosos de la mente humana podrían hablar de que es un anticipo del arquetipo Jung y el inconsciente colectivo, ¿no? De alguna forma Goya nos está dando una imagen, yo creo que sublime, absolutamente increíble, y eso no se puede rebajar. El Prado merece una visita solo por ver ese cuadro que te hace sentir lo que es lo sublime. Si uno se introduce en ese cuadro, siente algo del misterio, y eso no está al alcance de cualquiera. Solo los genios nos pueden traer esas imágenes. El impulso, el impacto, la emoción, le contaba un poco Javier, qué se siente delante de esos cuadros, las sensaciones emotivas muy internas que van al alma y a lo espiritual, y que uno tiene esa conciencia, esa iluminación. Tiene Javier Sierra sobre la mesa un libro que a mí me marcó profundamente, Inencontrable, Los duendes del Prado, donde Rolf Carballo, un gran neurofisiólogo, la mente, comentaba nuestro invitado, la investigación de la mente, Goya y el Bosco y sus misterios, sus enigmas asombrosos. Bueno, hay una cosa que es lo objetivo y otra cosa lo que se siente, y eso, claro, es muy complicado. Pero hemos intentado desvelar, hay muchos, los grandes expertos en Goya, pues sinceramente se quedaron muy impresionados con que hiciésemos esto en España. Lo mismo que las pinturas negras. Yo he llegado a escuchar a especialistas que eran del hijo de Goya. Y claro, el hijo de Goya hizo las pinturas negras y luego no hizo nada más. Es extraño, ¿no?, que alguien que haya hecho las pinturas más impresionantes quizá de la historia, de las más impresionantes, luego no continúe siendo artista. Pero estas cosas ocurren, imagino que ocurren en todo, ¿no? Pero es que además hay una cosa que no valoramos suficientemente en Goya. Y hablo, permíteme, Santi, perdóname, pero no hablo de que se diga en rumores, hablo de especialistas que han publicado firmemente, conocedores de Goya, no hablo de cualquiera que diga que eran del hijo. Pues la verdad es que hay cosas que no deben de haber tenido en consideración, porque aparte de la genialidad expresiva, del trazo, de esas imágenes, Goya era un filósofo. Era un hombre con una capacidad de análisis de su realidad y con una capacidad de, en vez de traducirlo en palabras como pueden hacer escritores o ensayistas. Fue un precursor casi de la reporfotografía. Sí, mira, hacíamos referencia hace un momento a ese duelo a garrotazos. Una metáfora mejor de lo que siempre se ha entendido de esas dos Españas, enterradas sin poder separarse, porque no están casualmente enterradas hasta las rodillas. Eso quiere decir que no se pueden separar aunque quieran, como nosotros cuando hemos tenido nuestras luchas fratricidas, que la última no fue la primera, hemos tenido muchas a lo largo de nuestra historia, dándose uno contra el otro, y adivinas que en el fondo se están dando para
defenderse del otro porque no pueden parar. Esa simple imagen te llega con más claridad. Ahí sí que se cumple el tópico de que una imagen vale más que 1000 palabras. O ese grabado, el sueño de la razón genera monstruos. O sea, simplemente la frase ya es tremenda, pero cuando ves precisamente que cuando se duerme lo que nos hace humanos, surge lo que nos hace inhumanos, y surge de algún sitio muy profundo dentro de nosotros, la capacidad filosófica, más allá del artista plástico, que denota eso, desde luego no puede ser casual, y no creo que sea, como en el caso del Coloso, como en el caso de las pinturas negras, atribuible a la casualidad de un chispazo de genialidad de alguien que en algún momento pues le da por imitar al maestro. Más cuadros del Prado. Bueno, el siguiente lo pone Rubén Amón, periodista del Mundo, autor de Los secretos del Prado, un libro que se publicó hace ya 15 años. Más desconocido. Hay que buscarlo, Javier, Santi, en la exposición que ha hecho Guillermo León. Un Cristo, concreto, la imagen de un Cristo muerto, levantado por un ángel, y que no es de los más conocidos a nivel popular, pero a este periodista, como dice Santi, como dice Javier, a lo que vamos, al meollo, le estremece especialmente. Yo creo que el cuadro más misterioso, quizá no es el más popular, pero es el Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello de Messina. Es un cuadro de 480. Es misterioso y curioso, en primer lugar, porque no conociéndose todavía las reglas y las leyes de la perspectiva, pues este maestro siciliano consigue, superponiendo planos, darnos la sensación de que ha descubierto la perspectiva, y no es verdad. Pero lo más inquietante creo que es ese momento en que el Cristo tenemos la sensación de que acaba de morir, que acaba de evaporarse el alma, ¿no? Imagino que en el programa habéis hablado de Douglas McDougall y sus teorías sobre los 21 gramos que pesa el alma cuando se escapa del cuerpo, cuando hemos muerto. Pues esa teoría está perfectamente plasmada en esa sensación. Los 21 gramos se le han ido a Cristo, y la imagen de ese cuadro es estremecedora. Ahora enseguida otro dato, otro símbolo. Hay que buscar un grial en el Prado. Hay que buscar un grial concreto en el Prado porque tiene su misterio. Antes de que Javier nos dé las pistas para llegar hasta él, si queréis, Carlos Largo, compañero, 3 y 31 minutos, dossier especial Misterios del Prado, que creo que lo merece. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro público. Vamos a repasar esas vías de contacto en Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestro correo electrónico, las frases de los oyentes en cadenaser.com y las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Por ejemplo, Docha nos escribía y nos decía: Leonardo fue un hombre adelantado a su época y su obra contiene 1001 enigmas. Rubén también nos decía: muy poca gente sabe que los conservadores del Prado están entre los mejores del mundo. Para mí el Bosco es un pintor muy inquietante, pues tiene mensajes, por desgracia hoy indescifrables, con figuras extrañas, y curiosamente siglos después otro pintor seguiría sus pasos, sería Dalí. Toño también nos decía: las pinturas de Velázquez parecen fotografías de la época, tienen una calidad artística y cromática única en el mundo. Daniel nos decía que su pintor favorito siempre ha sido Salvador Dalí. Aluchín también nos decía: la mirada de ambas obras, se refiere a las dos Giocondas, transmiten mucha luz. Morales también nos hacía una pequeña referencia a que la Gioconda de Madrid parece como si que su cara no fuese con el cuerpo y el cuello. Si lo miráis detalladamente es curioso, hasta la coloración se aprecia diferente. Se están haciendo detectives, pero de verdad, de nuestros amigos. Adrián, por ejemplo, Adrián Martínez nos decía: Goya es el más grande de los artistas sin duda alguna. Pedro también nos hacía esa referencia también de la Gioconda del Prado, que dice que el modelo tiene como cortada la pierna derecha y el hombro derecho más grande. En este segundo punto coincide Da Vinci también. María Gil Marín nos decía: impresiona el fondo del cuadro atrás de la Gioconda, qué paisaje más desolador. ¿Y la encuesta? Vamos a ver la encuesta de ikerjimenez.com, el debate de la semana. ¿Cuál es vuestro pintor español favorito? Ahora mismo Goya va en cabeza con el 40,6% de los votos. En segundo lugar, Velázquez con el 35,7%. Con el 14,8% de los votos en tercer lugar, el Greco. Y un poquito más descolgados, en cuarto lugar, Murillo con el 4,1%. Zurbarán en quinto lugar con el 3% de los votos. Y Rivera en último lugar con el 1,9%. Entra dentro de lo lógico, ¿no? Serían otros grandes maestros menos conocidos, pero que fueron popularísimos. Y Murillo, Rivera,
yo creo que fueron incluso en alguna época más valorados, ¿no?, en el mercado que Goya. Y claro, el Greco es muy misterioso, el Greco es como para contarlo aparte. Vamos a buscar ese grial. Javier, ¿dónde hay que ir? ¿Y por qué ese grial es especial, diferente a los demás? Bueno, hay que ir a la sala 52C del Museo del Prado, tomad buena nota, y allí os vais a encontrar en el centro de la sala un cuadro que es inmediatamente inconfundible, es Una última cena de Juan de Juanes, fue pintada en 1562, y lo que hay que fijarse es en la reliquia que aparece en el centro de la mesa. El grial que aparece sobre la mesa no es un grial cualquiera, no es una copa inventada por el artista, es el retrato exacto, fiel, meticuloso del grial de Valencia. Esta copa hecha sobre roca de Calcedonia, que en fin ha generado todo tipo de leyendas, que fue tenida por el auténtico Santo Grial en la Edad Media y que Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón... Es un calco del que está en Valencia, exactamente, no hay duda. No, es que es ese grial, no hay duda. Juan de Juanes además era valenciano, pintó esta tabla para una de las iglesias, en fin, la que se tiene como la iglesia más antigua de Valencia, la iglesia de San Esteban, donde se casaron las hijas del Cid, es decir, que se supone que el cristianismo empezó a cultivarse justo en ese templo, y para ese lugar, que hoy es la iglesia de los notarios de la ciudad, es para el que estaba destinado esta tabla. Hemos perdido el contexto, no sabemos qué cuadros iban a los lados y qué historia completa nos contaban, porque este también es un detalle importante que no hemos contado esta noche, pero ninguna de estas obras de las que estamos comentando aquí fueron pintadas para estar en el Museo del Prado. Fueron ejecutadas para que un turista o un paseante despistado de repente llegara a ellas y se detuviese a contemplarlas. Tenían una lectura en el lugar para el que fueron pintadas. Y esta desde luego lo tenía. Estaba representando, estaba ensalzando lo que en Valencia se tenía como la copa que utilizó Jesucristo en la última cena. Sin duda uno de los pintores más atractivos, más extraños, uno de los cuadros más poderosos que más pudo concita es el Jardín de las Delicias. Hieronymus Barak en el Bosco fue un hombre muy peculiar, vivió prácticamente en la frontera del 1500, y hay quien dice, y yo investigué mucho al respecto, que tuvo alguna escapada a Italia para hacer esas famosas visiones del más allá que hemos comentado en Cuarto Milenio muchas veces, ese círculo en perspectiva, el primero de la historia del arte. Las ánimas entran dentro del círculo y al otro lado parece que hay personas que dicen no es tu momento. Esa visión la tiene el Bosco, pero el Bosco nos dejó esa especie de mundo extrañísimo, incomprensible. Como ocurre con Goya, apenas hay seguidores, muy pocos. Con Goya ninguno. Con Goya realmente, a nivel goyesco de lo que hacía, ninguno. Con el Bosco muy pocos, y duró muy poco tiempo. Famosos los infiernos, ciudades incendiadas en mitad de la noche, criaturas que es que nadie puede imaginar, y es hasta difícil de escribir con palabras, ¿no? Esos híbridos, una cabeza de burro con un cuerpo de cocodrilo y unas patas de hombre, hombres ensartados o siendo devorados por un demonio, moscas gigantes con manos humanas, serpientes de 3 cabezas humanas. ¿Qué es todo este mundo del Bosco? ¿Qué quería representar? No lo sabemos. Sabemos que delante de sus cuadros, y vamos a lo mismo, pasaban cosas. Felipe II lo sabía bien. Murió delante de los cuadros del Bosco que persiguió con mucho ahínco. Los puso en cruz, y delante del Jardín de las Delicias, de la Piedra de la Locura y de otros cuadros que podéis ver en la sala 56B del Prado, decidió abandonar este mundo mortal, como viendo el infierno o viendo el paraíso. Sin duda yo creo, Javier, que es la viñeta espectacular que más gente va a ver en el Prado habitualmente. Se quedan buscando cosas en ese maravilloso mundo que expresa la creación. Te voy a contar algo que te va a poner los pelos de punta, Iker. Después de ver los cuadros delante de los cuales falleció Felipe II, sería bueno que os dierais un paseo, o te dieras un paseo hasta la sala 24 del Museo del Prado. Allí hay un cuadro, un lienzo enorme de 3,5 metros de altura, nada menos. Se llama La Gloria y fue pintado por Tiziano, y en él se ve a la Santísima Trinidad rodeada de nubes y un montón de almas tratando de entrar en el firmamento. Una de ellas es Carlos V, el padre de Felipe II, envuelto en lienzo mortuorio, y detrás de él el rostro de un joven Felipe II. Bueno, Carlos V
pide que esa enormidad de lienzo sea trasladada al monasterio de Yuste, y cuando él muere en 1558 lo hace contemplándose a sí mismo pintado en ese cuadro de Tiziano y admirando la puerta del cielo. Son visiones del arte, de un arte profundo que estamos hoy casi recorriendo, atisbando los enormes misterios insondables del arte. Felipe II buscó esos cuadros por algo, y eran cuadros heréticos. El Bosco cuentan sus biógrafos que desde niño tuvo algunas visiones terribles. Por ejemplo, un grupo de hombres descuartizados en la plaza de 's-Hertogenbosch, donde vivió. Una secta, los adamitas, que predicaban el pecado para llegar a la divinidad. Estamos en la época de las grandes fracturas en la Europa central de la Iglesia, y surgen sectas como setas, y surgen sectas que proclaman el fin del mundo, y surgen sectas asesinas. Y parece que el Bosco, hay quien dice que sus obras estaban pintadas para los heréticos de los adamitas, los hermanos adamitas o hermanos del libre espíritu, que llegaron a tener influencia hasta en España. Es increíble. Una de las impresiones más fuertes que yo me he llevado, y sabéis que me he metido un poco en este tema, fui con Carmen a un pueblo del norte de Álava colindando con Vizcaya. Ahí el cura, seguro que vuelve a estar eso tapado de estuco o de yeso, había descubierto algo extraño. Haciendo remodelaciones en la iglesia, en una de las paredes cayó un trozo de esa especie de capa. Ella parecía unos dibujos, salvando las distancias, por supuesto, pictóricas del Bosco, pero con esa temática. Hombres desnudos, pecado, extrañas criaturas, diablos en los que montaban las personas, cópulas entre diablos y seres humanos, y andaban aterrados. Siglo XV-XVI. Cuentan que la secta adamita tuvo unas conexiones con España muy fuertes y que se convirtieron en algunos lugares de Burgos, Álava, Vizcaya en un problema, junto con los que practicaban el quietismo, junto con los iluminados de todo tipo. El Bosco falleció con el mismo secreto y el mismo misterio. ¿Y por qué Felipe II, tanto tiempo después, fue por toda Europa pagando a precio de oro esas obras? Se las puso en su cuarto mortuorio del Escorial y acabó mirando ese infierno. Un cuadro que ¿por qué concita a personas de todas las culturas? No lo sabemos. En el Prado hay japoneses, americanos, brasileños, chinos, da igual. Todos se quedan observando el Bosco, mirando ese infierno, mirando esas caras. El Bosco se retrata él mismo como hombre árbol, con su rostro, mirándonos desde el otro lado. Es el primer pintor en la historia que se pinta en el infierno. ¿Por qué? ¿Qué clase de pecados atormentaban a este gran pintor? Bueno, seguimos anotando cosas, pero Ramón Jiménez nos da también su perspectiva del Bosco, de por qué tiene este imán, por qué siempre es un cuadro, como toda obra maestra, por descubrir. La verdad es que es mi cuadro. O sea, yo, si me diesen a elegir un cuadro en todo el orbe universal, pues elegiría este. La verdad es que es un pintor absolutamente extraordinario. Extraordinario porque nos viene también con un mensaje que todavía, o sea, hoy nos es ajeno pero atrayente. Nos trae algo que debe pertenecer a nuestro propio psiquismo, quizás a ese inconsciente colectivo que volvemos a nombrar, ¿no?, de Jung, porque nos atrae. Nos parece que tienen sus elementos fantasiosos, tienen un significado, tienen una existencia. Es como una realidad que de alguna forma intuimos que tiene una significación y de alguna forma una realidad. Y este hombre, creador extraordinario, porque se adelantó al surrealismo, pues fíjese, pues 400 años, ¿no? Ante el misterio del Bosco, que nos presenta el Bosco, no nos sentimos aterrorizados, no nos da miedo. Eso es lo que yo pienso. Creo que nos sentimos atraídos. Yo creo que el Jardín de las Delicias es un cuadro que, por mucho que uno lo vea, no termina de verlo. Y eso lo sabe. Se siente uno incapaz de absorber todo lo que hay ahí. O sea, y por mucho que yo creo que conviviendo con él, yo creo que pasando años siempre te tienes que asomar ante esa obra con sorpresa. Quizá por eso Felipe II estaba cerca de ese cuadro. Exacto, y quizá esa es la clave para entender el cuadro del Bosco. No estamos hablando de algo
para verlo con los ojos modernos, donde todo se fagocita de manera rápida. Esos cuadros estaban para ser meditados, para ser vistos una y otra vez. Tenían una historia detrás, una lectura, un orden de lectura. Incluso son importantes, fíjate, Iker, y lo sabes bien, en el caso del Jardín de las Delicias, las tapas del tríptico, porque están desplegadas, pero la parte digamos, que queda fuera de la vista, también está pintada por el Bosco, también tiene una lectura. Por eso, si mañana, que es domingo, que por la tarde es la entrada gratuita al museo, alguien se asoma a ese lugar. No hay lugar, excusas con el dinero. Exactamente. Alguien se puede asomar por detrás de las puertas que cierran el tríptico del Bosco y admirar esos paisajes en blanco y negro. Hace como como una radiografía 500 años antes. Exactamente. Y todo esto son las genialidades que nos tienen que invitar a ver estos cuadros en su lugar. Ahora, yo pienso una cosa, y es, Santi, Javier, la duda no cabe de que estamos hablando, que ahora estamos repasando grandes obras del misterio universal, pero seres muy especiales, todos con una genialidad que trascendía. El artista que trasciende lo ordinario y se mete, como en el caso del Bosco, no sé si estarás de acuerdo, en un mundo solo para unos elegidos. Y hay un misterio de por qué otras personas que no somos geniales, pero nos queda algo, en algún lugar reconocemos algo que despierta en nosotros una conexión, un vínculo. También sorprende que haya mucha gente que no sienta esa conexión, quizá porque por desgracia no se le ha sensibilizado. Es que no se lo han enseñado bien, efectivamente, y la clave está en lo que ha dicho Javier. Yo creo que para aprender a amar la pintura hay que empezar muy poco a poco, y lo primero es, yo creo, adoptar un cuadro. Adopta un cuadro, ve al Museo del Prado efectivamente mañana y quédate con uno, el que te llame, el que te guste. No tiene por qué ser ni el más famoso ni ninguno de los que hemos hablado aquí, uno que de repente dice, haz lo tuyo. Efectivamente. Y una vez lo adoptas, quédate con él un buen rato. No hay nada, se parece mucho a esa novela de detectives que estamos haciendo. No hay nada puesto al azar. Todo quiere decir algo. Todo tiene una intención. El cuadro más sencillo, los gestos, las direcciones en las que se miran los personajes, los paisajes que hay detrás, todo quiere decir algo. Y no tiene a lo mejor incluso que quererte decir lo que quiso decir el autor. Todo querrá decir algo para ti, y ese... Como un gran libro que dice a ti y no otro lector que lo lee después, ¿no? Y ese es el mensaje que vale de verdad. A ti te dictó Camposanto, ¿eh? Sí. Por ejemplo, tu novela. Es decir, que una imagen es capaz de generar toda una serie de emociones y de historias. Y a ti, Leonardo, La cena secreta. Sí, pero es que es así. Es decir, una pintura de esta maestría es capaz de inspirar todo esto. Por eso, a mí me da un poco de pena, y esta noche que la estamos dedicando a este templo de los misterios, como lo definías al principio, que es el Museo del Prado, que mucha gente acuda al museo con la intención de ver el museo rápidamente, verlo todo. Pero como se hace todo, Javier. Dedicarle 2 horas a ver todo el museo. Qué gran, Dios mío, qué gran error. Hay que hacerlo como dice Santiago. Aunque sea uno, pero bien visto. Exactamente. Y dejarte envolver. Consejo que tú lo has dado muchas veces, Iker, en estos micrófonos y que nunca nos cansaremos de compartir con nuestros amigos. Igual está bien llevarse música, aislarse de la corriente del ruido, de esos correcaminos que van a pasar a nuestro alrededor sin detenerse en nada. Aislarse del ruido, concentrarse con la música apropiada y dedicarse a entrar dentro del cuadro. Luego, como todo el arte, tiene un peligro envolvente. Ha habido personas que han dado la vida por él. Ha habido personas que se han matado buscando cuadros en el Prado. Y esto, algún especialista me decía, pero esto es cierto, cuando le contaba yo con recortes que esto había ocurrido. Cosas de película, gente que se ha matado en el Prado buscando algo. No hace falta acudir al Código da Vinci ni verlo en el Louvre. No. Ha pasado en el Prado y no se cuenta. Y yo no sé si Santi en una labor de síntesis nos puede contar esta extrañísima historia que sería un poco, bueno, y muchas, sobre el edificio en sí, sobre lo que pasa ahí y lo que imantan algunas obras, algunas personas. Pues sí, vamos a contar muy brevemente unas pocas curiosidades del edificio. El edificio que empezó no siendo museo, empezó siendo museo, siendo museo pero de otra cosa, era museo de ciencias naturales, era museo de historia natural. Llegó a ser incluso cuartel de caballería durante la Guerra de la Independencia.
Pero fíjate que muchas veces hablábamos de la Gioconda francesa, de la Gioconda española, de cómo le quitamos a Goya la autoría de sus obras, y es que a veces minusvaloramos las cosas que tenemos. Porque, bueno, a veces no, siempre, Santi. Porque fíjate que anda que no hemos hablado incluso en este programa de la gesta de Orson Welles con La Guerra de los Mundos. Pues 100 años antes, ellos tienen a Orson Welles, pero nosotros tenemos a Mariano de Cavia. Mariano de Cavia, posiblemente pues el periodista más brillante que dio el siglo XIX y a lo mejor la historia del periodismo español, era un gran amante del Museo del Prado. Y estaba muy preocupado porque había una gran parte del personal que vivía dentro del museo, y dentro de esas viviendas pues había estufas, había fogones, había toda clase de fuentes que podían provocar un incendio y acabar con la pinacoteca para siempre. Lo intentó denunciar varias veces en artículos y nadie le hizo caso. Así que en 1891, desde las páginas de su diario, del Liberal, hizo un experimento arriesgadísimo e inédito. Hizo la crónica del incendio del Museo del Prado y lo publicó. El impacto fue tremendo. La gente se acercaba al Museo del Prado a lágrima viva, llorando, algunos incluso llevando cubos de agua a ver si todavía había algún rescoldo. La Guerra de los Mundos en el Paseo del Prado. La Guerra de los Mundos en el Paseo del Prado en 1891. Curiosamente, además, le sucedió exactamente lo mismo que Orson Welles. Él, al final del artículo, decía que todo esto era una ficción y que la había escrito para alertar a las autoridades de que esto podía ser posible. Pero claro, nadie pudo parar la bola de nieve, ¿no? No, es que el artículo era tan intenso que nadie llegaba al final y todo el mundo corría hacia el Prado antes de acabar de leer la noticia, con lo cual le pasó exactamente lo mismo que a Orson Welles, que la gente no terminaba de escuchar su programa, sino que salía a la calle a huir o a perseguir a los marcianos. Una historia creo que desconocidísima, maravillosa, y quiero agradecer además la labor de nuestro compañero Javier Pérez Campos, que ha recuperado de la hemeroteca de papel algunas cosas asombrosas con los titulares. Bueno, las páginas del Liberal en concreto me las ha facilitado Javi, sacadas de la hemeroteca, pero es más, es que la vanguardia de aquella época, pues se hace eco de la noticia dándola por verdadera también y alertando a sus lectores y dándoles el considerable susto. Mira, Santi, yo en la novela que hice de Camposanto, pues como ha comentado muchas veces Javier Sierra, novela de investigación, un poco llegando a través de la verdad a intentar ficcionar una historia que hay que contar, me impresionó mucho un recorte también de hemeroteca, siempre surgen tantas historias ahí, que era un recorte del caso de Se mata en el Prado intentando robar las majas de Goya. Yo me quedé ahí porque era una sola noticia del caso y creo que era alguien vestido con negro ropaje subiendo por una azotea. O sea, era algo increíble y que pasó ahí, ¿no? Parece alucinante, de película. Pero Santi, muchos años después, ha tirado del hilo y ha seguido sabiendo más cosas de esa extraña sombra ladrona mortal en el Prado. Sí, porque efectivamente Javi también me facilitó este recorte del caso y la noticia me pareció fascinante y he seguido tirando un poquito del hilo. Claro, todo sucede el 25 de febrero de 1961. Todavía vivía gente en el Museo del Prado, vivía conserjes con sus señoras, y precisamente la esposa de uno de ellos escucha un golpe seco casi al pie de su ventana y unos gritos lastimeros que se extinguen a los pocos segundos. Era un hombre que parecía que había caído desde el tejado del edificio. Pues bien, el caso reflejaba la noticia, pero por la premura de cerrar la edición nos hace un análisis amplísimo de las medidas de seguridad de la época en el museo, nos cuenta más o menos lo que ha encontrado la policía, pero tienen que cerrar la edición antes de que se haya identificado el cadáver, cosa que empezamos a encontrar en otros diarios de los días siguientes. Y entonces es cuando se nos desvela una historia auténticamente de película. Claro, porque hasta donde yo llegué, recuerdo perfectamente, en el 2005 era un cadáver sin nombre, sin identificar. Pues el cadáver sin nombre se llamaba Eduardo Rancaño. Eduardo Rancaño era un joven de 18, 19 años que vivía en el madrileño barrio de Vallecas
y que no tenía ningún antecedente delictivo de ningún tipo, ni malas compañías. Era un joven trabajador que no estaba en absoluto en el mundo del AMPA, pero que se había obsesionado con el Museo del Prado. Acudía todos los días que podía, antes o después del trabajo, siempre equipado con una libreta, tomando anotaciones de todo tipo. Y es que ahí se unían dos de sus pasiones. En aquella época también estaban muy de moda las películas de ladrones de guante blanco, películas del británico Michael Caine, de argumentos que se parecen a los de Ocean Eleven actuales. Pues bien, él dijo: ¿y si yo puedo ser el protagonista de una de estas historias apasionantes, el protagonista de una de estas, ser uno de estos ladrones de guante blanco maravillosos? Se tiró semanas estudiando el museo, los cuadros, entradas, salidas, medidas de seguridad, y elaboró un plan. Cuando encontraron su cadáver, había un plano trazado con un detalle milimétrico de todas las posibles vías de entrada. Llevaba una bolsa con todas las herramientas necesarias para forzar cerrojos, para abrirse paso de todas las maneras posibles. ¿Hasta dónde? Precisamente hasta las majas de Goya. Porque era lo que pretendía robar. Le encontraron una nota de rescate. Iba a secuestrar a las majas de Goya. Su plan era sacarlas del marco, enrollarlas, meterlas en su bolsa y desaparecer con ellas, dejando en su lugar esa nota de rescate. Pues en el camino de salida había un momento en el que tenía que dar un salto de solo 86 centímetros, pero darlo en el aire, saltar de una cornisa a otra, eso, impulsándose con sus manos, y ahí precisamente le fallaron las fuerzas y el equilibrio, y cayó todo lo que es la fachada, cayó desde lo más alto de la cornisa hasta la calle, y ahí acabó su sueño. Llamado por el arte, o llamado por la fama, o por la necesidad de conseguir ese sueño estrambótico, pero desde luego creo que pocas veces os habrán contado historias del Museo del Prado más lejos de lo convencional, más lejos de las guías ordinarias, más lejos de lo que todo el mundo cuenta. Nuestro esfuerzo esta noche, dedicando estas 2 horas y media, creo que merecía la pena, a Misterios del Prado, y nos han quedado muchísimas cosas fuera, es eso, sembrar una semilla, si es posible, con la fuerza de la radio, porque uno cada vez es más consciente, lo decíamos al principio, con las multitudes llegando, de la fuerza que tienen los medios, y por eso mismo de la responsabilidad que tienen los medios en dirigir sus impulsos hacia algún sentido. Y por desgracia estamos viendo que el sentido de los medios en ocasiones no es precisamente ir a lo artístico, a lo sublime o a lo mejor que tiene la raza humana, sino a todo lo contrario, ¿no? A constantemente mostrar lo más primitivo, lo más denso, lo más oscuro, constantemente. Y las personas tienen la necesidad y el derecho, sea cual sea su condición económica, social, de saber que existen cosas maravillosas, atrayentes, distintas. Si uno va al Museo del Prado, como va al Escorial, y le cuentan una historia oficial y le aburren, posiblemente no vuelva. Sabemos que estos lugares tienen otra historia, que no compite en absoluto con la oficial, que son parte de la realidad y que no sabemos por qué se acalla. Nosotros hemos intentado eso, simplemente exponer cuadros, pintores, acontecimientos, sensaciones, y yo creo, compañeros, como colofón, que ya el que no tenga ganas de ir al gran templo, uno de los grandes templos de la pintura mundial, ya no hay excusa, y no solo por la Mona Lisa de Madrid, que al final, si os dais cuenta, yo creo que es lo de menos, es la invitación, ha sido nuestra guardiana de llaves para entrar en el Prado Mágico. Aquí siempre hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el misterio es cultura, pero lo que esta noche hemos tratado de demostrar es que la cultura también es misterio. Suenan estos acordes que nos pone Noel Calero y significa que ya estamos prácticamente fuera de tiempo. Mañana en Cuarto Milenio, por cierto, hablaremos de un debate, yo creo que con enjundia, un debate, dice uno de los que va a intervenir, me dijo, uy, ese debate, como lo hagas va a ser irreconciliable.
no voy a decir quién lo ha dicho, pero mañana debate sobre psicofonías, ¿ves? Otro tema absolutamente diferente, y no sé cuál es más enigmático, si las psicofonías o lo que hemos contado hoy, quizá lo que hayamos contado hoy. Carlos Largo, compañero, vamos rápidamente con cómo acabó la encuesta y algunos mensajes casi a modo de flash. Pues vamos a repasar esa encuesta en ikerjimenez.com. A ver quién ha ganado, si finales. Nacho Ores o Javier Sierra o Santi o yo. Vamos a ver. Último lugar, Rivera, con el 1,8% bien, de los votos. de abajo arriba, eso está bien. Zurbarán, quinto lugar, 2,7% de los votos. Ajá. En cuarto lugar, Murillo, con el 3,8% de los votos. Murillo ha bajado ahí en la bolsa de valores. Tercer lugar, el Greco, 14,7%. Mira, esto me sorprende. Bueno, da igual, no va a dar tiempo a mensajes, Carlos, pero el Greco sí que me sorprende, porque no es fácil entender el Greco y tiene mucho de espiritual. Hay quien dice que tenía un fallo en la vista. También es que dicen algunas cosas. Y tiene un programa, Tiene un programa que haremos. Y vamos a revelar a ver. el resultado final, que han estado pugnando en esta lucha durante todo el programa. Segundo lugar, con el 34,2% de los votos, Velázquez. Y en el primer lugar, Goya, con el 42,7%. Bueno, sin duda alguna, todos los de la lista, todos enormes maestros, grandes maestros del arte, todos españoles, y creo que tenemos que empezar a valorar más lo que tenemos aquí, porque son primeros espadas, ¿no?, en la magia, el misterio y el arte. Ha sido un placer, Santiago y Javier. Hoy habéis sido un poco, de verdad, guardianes del Prado, y nos lo habéis mostrado de una forma excepcional. Guardianes que esta semana se han asombrado y se han acercado a ver con los ojos muy abiertos la Gioconda, que me consta, cosa que en fin, que está muy bien. Qué bien. Santi, Javier, Carlos, Fermín, Noel, como siempre, un placer. Dentro de 7 días, mucho más. Y mañana nosotros, de la radio, nos marchamos para aterrizar a la televisión. Os esperamos. ¡Feliz semana! Un abrazo.